China celebra el Día del Amor Eterno. ¿Y qué mejor forma de celebrarlo que con una boda multitudinaria, verdad? Así es, centenares de miles de chinos contraen hoy matrimonio en el día de celebración del amor eterno. Los chinos aman la numerología, les gustan las combinaciones de números. Les gusta casarse el 3 del 3 o el 5 del mes 5, ¿verdad? Especialmente el 8 del 8 y el 9 del 9, ya que son números asociados a la fortuna, el amor y la longevidad. Así, Li Qing, uno de los afortunados novios, dice: escogimos esta fecha porque son días afortunados y queremos ser afortunados. Así se obtuvo el récord de bodas multitudinarias, el 9 del 9 de 1999, Día de la Fortuna por excelencia en China, con una boda multitudinaria de más de 300.000 chinos. Impresionante, ¿verdad? Bueno, todo sea por el amor, ¿verdad? Lo importante de la numerología es si tiene alguna relevancia para nuestra vida. Puede ser que algunos números no tengan relevancia porque esté basado simplemente en la superstición. Sin embargo, otros números van a ser relevantes para nuestra vida. Hoy veremos algo de la belleza de los números en la profecía bíblica. Números que van a ser relevantes en la historia de la humanidad. Profecías cumplidas, y podemos ver en la historia su cumplimiento, con lo cual es una auténtica evidencia de la inspiración de la Biblia. Verdaderas razones para creer. Y la profecía se llama las 70 semanas y está escrita en Daniel capítulo 9, 24 al 27. ¿Qué son estas 70 semanas? Bien, 70 semanas por 7 días dan un total de 490 días. La historia es la siguiente. El profeta Daniel está entristecido porque su nación, Israel, ha dejado de existir, literalmente no existe. ¿Puedes imaginarte por un momento que tu país deja de existir? Esa era la verdadera situación. Y Daniel está triste porque piensa, si no existe Israel, ¿cómo va a nacer el Salvador? Si no existe Jerusalén, si no existe templo, ¿cómo va a nacer el Mesías? ¿Cómo es que la salvación de la humanidad se podrá hacer? En respuesta a esa oración de Daniel capítulo 9, un ángel viene y le da una visión especial. En esa visión se le dice, sabe y entiende, he venido para darte sabiduría. Y se le dan las 70 semanas, esa profecía especial que vamos a estudiar precisamente en este programa. Y en esa profecía Dios le dice que hay una segunda oportunidad. Tranquilo, Daniel, Israel tendrá una segunda oportunidad. Aunque parezca increíble, aunque los muros estén destruidos y la nación ya no exista, se va a reconstruir. Israel volverá a ser una nación que va a estar en vigor por 490 años, 70 semanas de años, 490 días de años, según el tradicional cómputo para la profecía judía. De manera que Israel tenía una segunda oportunidad, 490 años determinados para Israel. Muchos detalles interesantes veremos en esta profecía, así es que no se lo pierdan, porque son verdaderas razones para creer. El itinerario está bien programado y los tiempos están establecidos. Con precisión llega el tren a su hora y así el tren llega puntualmente a su estación, según el programa previsto. Así también en la profecía bíblica. Las profecías bíblicas señalan tiempos concretos que la historia se encarga de cumplir con toda precisión. Más precisión si cabe que con los trenes. Todo viaje tiene un primer paso. El tren se parece a la vida cristiana. Algunos deciden andar en luz y llevar una vida limpia, fiel a su conciencia. Esos suben al tren. Sin embargo, otros, por diversas razones, deciden abandonar la lealtad a su conciencia y bajarse del tren. Unos suben
y otros bajan. Pero ese tren continuará recto en su camino, y su destino es la eternidad. Los antiguos profetas dejaron escrito en la Biblia una información extraordinaria para la posteridad. Algunas de ellas son profecías de tiempo. Marcan exactamente el número de años que tardarían hasta su cumplimiento. Daniel capítulo 2, por ejemplo, nos habla de los 4 grandes imperios, 4 eras de la historia de la humanidad. Por ejemplo, Daniel capítulo 7, todavía más preciso y más bonito, nos habla de esos 4 imperios mundiales que pasan uno tras otro en la historia. Y luego nos habla de ese período medieval. Nos describe el surgimiento del papado y su caída, la caída de la supremacía papal. Y nos habla de profecías todavía más cercanas a nuestros días. La sorpresa es que andando el tiempo, la historia cumple esas profecías con total precisión. Y así tenemos, por ejemplo, la profecía de Daniel capítulo 9 de las 70 semanas, que marca la reconstrucción de Jerusalén, marca cuándo llegaría el Mesías, en qué tiempo Jesús moriría en la cruz y también en qué tiempo Israel empezaría a decaer y dejaría de existir. Como en un mapa, como en un programa de los horarios de trenes, esperamos que se cumplan con precisión. Tú estás esperando que el tren llegará a su hora, y normalmente así es. A la hora prevista el tren llega, no por casualidad, sino porque estaba en el programa previsto. De la misma forma, también con las profecías de la Biblia, van cumpliendo su tiempo una tras otra, cubriendo una etapa tras otra, hasta la última, la eternidad. Los profetas antiguos dejaron escrita su información. Un ser superior que sabe lo que va a pasar, lo dejó por escrito, y así quedó escrito en las sinagogas, en aquellos escritos por siglos y siglos. Esa información privilegiada está a tu disposición hoy en la Biblia. Información de aquel que conoce lo que va a pasar, para ti y para mí, para que sepamos lo que va a pasar. ¿Conoces esa información? Ahora puedes conocerla. ¿Te imaginas que en la noche de bodas te cambiaran la novia? Pues esto fue lo que le sucedió al patriarca Jacob. Increíble, pero cierto. Así dice el relato bíblico. Jacob trabajaba para Labán, y Labán le dijo, ¿cuánto tengo que pagarte? Y Jacob le dijo, el salario que quiero es trabajar 7 años para ganar a mi mujer, como dote para mi esposa. Y Labán estuvo de acuerdo. Así dice el texto bíblico en Génesis capítulo 29, versículo 18. Jacob amaba a Raquel y dijo, te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Había 2 hermanas, Lea, la mayor, y Raquel, la menor. Jacob está enamorado de Raquel, así es que trabaja 7 años para conseguir a su esposa. Y llega el momento de la boda, y el patriarca Labán reúne a todos los principales de la comarca, dice el versículo 21. Y dijo Jacob a Labán, mi tiempo se ha cumplido, dame a mi prometida para que me case con ella. Entonces Labán juntó a todos los varones del lugar y sirvió un banquete. Y cuando llegó la noche, tomó a su hija Lea y se la trajo, y él se llegó a ella. Venida la mañana, Jacob vio que era Lea, y dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te serví por Raquel? ¿Por qué entonces me has engañado? Y su suegro le dice simplemente, es costumbre dar primero a la hija mayor antes que a la menor. El versículo 27 dice, cumple la semana de esta, y te daré también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Es decir, cumple otra semana y te quedas con las 2. Cumple 7 años más de trabajo y te quedas con las 2. Vaya solución, ¿verdad? Dice el versículo 30 para confirmarlo. Jacob se unió también a Raquel y la amó más que a Lea y trabajó para Labán otros 7 años. ¿Por qué menciono este relato?
Porque queda claro en este relato que en la cultura judía una semana eran también 7 años, es decir, ellos llamaban una semana también a una semana de 7 años. Y es lo que sucede en la profecía de las 70 semanas. 7 semanas de días que son años. Lo mismo sucede en otros textos bíblicos, el principio día-año. En Números 14:34 se nos dice claramente, un año por cada día, y esto se aplica también a la profecía bíblica. Ezequiel 4:6 nos dirá lo mismo, un día por cada año. Por eso esas 70 semanas serán 490 años en la realidad. Y así llegamos a nuestro texto, Daniel capítulo 9, 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y aquí tenemos el gráfico, estas 70 semanas en la que veremos una serie de eventos. 70 semanas, 490 años como un periodo de oportunidad para Israel. Pasado ese tiempo, Israel llegará a disolverse nuevamente como nación. Sigue diciendo el texto, para expiar la iniquidad y ungir al Santo de los Santos. ¿Cómo sucedería eso en este tiempo? Ungir al Santo de los Santos era el bautismo de Jesús, cuando fue ungido con el Espíritu Santo. Y el texto que dice para expiar la iniquidad se refiere a que en esas 70 semanas Jesucristo moriría en la cruz pagando el precio por nuestros pecados, literalmente para expiar la iniquidad y resolver el problema del pecado. Daniel 9:25 nos dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y aquí tenemos 2 hitos históricos, desde la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. 7 semanas y 62 semanas. Y aquí lo vemos en el gráfico. 7 semanas y 62 semanas. Estos 2 periodos de tiempo cubren la época entre la salida de la orden para reconstruir y el Mesías príncipe, tal como dice la profecía. ¿Quién es el Mesías príncipe? Por supuesto, Jesús. Jesús es el Mesías y el príncipe de paz. Y esta profecía nos dice claramente que habría ese periodo de tiempo entre la orden de reconstruir Jerusalén y la llegada del Mesías. Y así se cumplió en la historia. Tal como vemos en este gráfico, llegó un momento en que un emperador persa, Artajerjes, hizo el decreto de reconstrucción de Jerusalén. Los emperadores no querían permitir que Jerusalén se reconstruya. ¿Por qué? Pues porque había sido una ciudad de las rebeldes en la historia. Su rebeldía era proverbial. Se habían rebelado contra Nabucodonosor una y otra vez, hasta que Nabucodonosor de Babilonia, harto de tantas rebeliones, decidió exterminar ese país, que dejase de existir como nación. Destruyó las murallas de Jerusalén, destruyó el templo de Salomón y todo quedó desolado. A partir de ese momento, Israel ya no era más una nación. Por eso ningún emperador quería dar permiso para que se reconstruyera Jerusalén y que volvieran a tener el mismo problema de rebelión. Sin embargo, ahora había un emperador diferente en el trono de Persia, Artajerjes, y alguna simpatía debía tener por los judíos, ya que su madre se llamaba Esther, la reina Esther, y que desde niño habría conocido un poderoso primer ministro llamado Mardoqueo, y tanto Mardoqueo como Esther eran judíos. Por lo tanto, este emperador tiene una simpatía por los judíos y ha llegado el momento en la historia en el cual un emperador va a permitir que se reconstruya Jerusalén. Y aquí le tenemos en el gráfico, desde la salida de la orden en la cual el rey Artajerjes da la orden de reconstruir Jerusalén. Y así se cumplen 7 semanas y 62 semanas hasta llegar al Mesías, la figura central de esta profecía. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, dice Daniel 9:26. Y efectivamente, después de esas 62 semanas, se quita la vida al Mesías, muriendo en la cruz. Daniel 9:27 sigue diciendo, en otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y efectivamente, por otra semana, esta última semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda,
¿Por qué? Porque al morir Él en la cruz ya no son necesarios los sacrificios de animales y las ofrendas. Y con esta precisión se cumplió la profecía. En el año 457 a.C. se dio la orden, empezó a funcionar el reloj de la profecía hasta llegar al año 27 con el bautismo de Cristo, luego al año 31 con la muerte en la cruz y luego al año 34, el final de las 70 semanas. Israel había terminado su oportunidad. Después de eso, solo queda lo que nos dice la profecía en Daniel 9:26. El príncipe de un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y así es como sucedió. Después de la precisión del cumplimiento de esta profecía, solo quedaba que vinieran los ejércitos de Roma. Y así fue, como Pompeyo y luego Tito destruyó a aquella nación rebelde una vez más en la historia. Y por 19 siglos estuvo desolada. La profecía se había cumplido con toda precisión. Este cumplimiento espectacular de las profecías no solamente nos hace creer más en el Mesías y en su misión, sino que son evidencias de la inspiración de la Biblia, verdaderas razones para creer. En un momento volvemos con más detalles de esta profecía. ¿Te interesan los temas de salud? ¿La educación? ¿Quieres conocer mejor la Biblia? Aquí está lo que necesitas. Disfruta.blogspot.com. Selección de información útil sobre salud y deliciosas recetas de cocina sana. edusocial.blogspot.com. En este blog puedes encontrar los más interesantes temas de educación. Estudiarlabiblia.blogspot.com. Aprender más de la Biblia y comprenderla mejor es ahora mucho más fácil. Cuentatrás.blogspot.com. Interesantes opiniones sobre diversos temas sociales de actualidad desde una perspectiva cristiana. Disfruta ahora de estos interesantes blogs por Internet. Recuerda, disfruta.blogspot.com, edusocial.blogspot.com, estudiarlabiblia.blogspot.com y cuentaatrás.blogspot.com. El reloj de la profecía se había puesto en marcha y ya nadie podría detenerlo. Desde la salida de la orden para reconstruir Jerusalén, en el año 457, iban a durar 490 años, una segunda oportunidad para Israel. Y en la última semana, en los últimos 7 años, Dios confirmaría su pacto con muchos por la predicación del cristianismo. Los primeros 3 años y medio por la predicación de Jesús y los últimos 3 años y medio la predicación de los apóstoles. Después de eso, la historia iba a cambiar por completo hasta que Israel dejaría de existir literalmente. Como dice Mateo 27:50, entonces Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, exhaló el Espíritu. En eso el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. En el momento de la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Una mano invisible había declarado descalificado ya el sistema de ritos y sacrificio, porque el verdadero sacrificio lo había hecho Jesús, muriendo en la cruz por ti y por mí. La profecía había llegado a su cumplimiento. Jesús había muerto en la cruz por nosotros. La profecía de las 70 semanas había llegado a la mitad de la última semana. Año 31 después de Cristo, la profecía se cumple a la perfección. Hechos 7 nos dice, y echándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Aquí está hablando de Esteban, el apedreamiento de Esteban, el rechazo y la persecución a la predicación del Evangelio. Lo apedrearon y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. Cuando lo apedreaban, Esteban oró diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les atribuyas este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos se dispersaron por Judea y por Samaria, excepto los apóstoles. En esta terrible persecución, los judíos quieren exterminar a los cristianos.
Los judíos han dejado de ser el pueblo de Dios. Han pasado a ser exterminadores del pueblo de Dios. Dios intentó que ese pueblo aceptara de forma general a Jesús, pero solamente unos pocos lo hicieron. Y los líderes judíos se convirtieron en perseguidores. A partir de ese momento, ya no son más el pueblo de Dios. Dios va a dejar al pueblo judío a su libre arbitrio. Va a dejar de protegerles. Y en pocos años, las legiones romanas que ya se están moviendo por la zona van a terminar definitivamente con ese país. Pero veremos más detalles de esta profecía dentro de un momento. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vozesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por Internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vozesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vozesperanza.com. Todavía recuerdo el impacto que produjo en mí esta profecía. Es una de las evidencias de que la Biblia es un libro sobrenatural, un libro milagro. Estas escrituras y estas profecías quedaron escritas en los rollos manuscritos, durmieron por siglos en las sinagogas y en los hogares de los judíos, hasta que llegó el día de su cumplimiento, y aquel mensaje que estaba escrito se convirtió en realidad. Tal como estaba escrito, así se cumplió, con una precisión del 100%. Tú puedes confiar en la Biblia. Ella nunca falla. Y así llegamos a este texto de Mateo 18, 21. Entonces Pedro se acercó y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano? Si peca contra mí, ¿hasta 7? Aquí Pedro estaba preocupado para saber cuántas veces tendría que perdonar. Es más fácil perdonar una vez que perdonar una segunda o una tercera vez, ¿verdad? Y la respuesta de Jesús fue: no tienes que perdonar 7 veces, sino 70 veces 7, porque ese número para Jesús era un número especial. 70 veces 7. Jesús estaba perdonando a Israel como nación 70 veces 7, 70 semanas. Le había dado esa oportunidad y les seguía perdonando una y otra vez. Y ahora, ante la pregunta de Pedro, Jesús, me lo imagino con una sonrisa en los labios: no te digo, Pedro, perdonar hasta 7, sino hasta 70 veces 7, como yo estoy haciendo con vosotros. Números mágicos, números preciosos, que tienen esa belleza de la profecía bíblica. 70 veces 7. Vamos a ver ahora algunos de los otros gráficos que otros artistas han preparado para esto. Aquí tenemos las 3 épocas, ¿verdad? Las 7 semanas, 62 semanas y la semana del Mesías. Otro artista lo ha expresado de esta manera. Tal como veis aquí, tenemos la salida de la orden, la reconstrucción, el bautismo de Jesús, la cruz y el apedreamiento de Esteban y el fin de las 70 semanas. Los 5 eventos que marcan el cumplimiento de esta profecía. Otro artista lo expresó de esta manera. Tenemos al principio el edicto de reconstrucción de Jerusalén de Artajerjes en el año 457, el segundo hito la reconstrucción de Jerusalén, el tercero ya es el ungimiento del Mesías en su bautismo, luego la cruz y al final de las 70 semanas el apedreamiento de Esteban, la persecución y el fin de la oportunidad para Israel. Todo esto para aprender una lección. La primera lección que aprendemos es que Dios extiende su perdón si hace falta hasta 70 veces 7, y lo mismo hace contigo. Pero esa oportunidad no dura siempre. Querido amigo, esa oportunidad no es eterna. 70 veces 7 es mucho perdonar, pero llega un momento
que seguir perdonando ni haría bien a ti, ni haría bien al universo, ni haría bien a nadie. Llegará un momento en que la cizaña lamentablemente tendrá que ir al fuego y el trigo a su granero. Dios está esperando para terminar con el sufrimiento de este mundo, ¿verdad? Y para eso tiene que poner fin a este sistema de cosas. Él ha dicho que lo hará y podemos confiar que lo hará. Él predijo el fin de Jerusalén, el fin de las 70 semanas, y así se produjo. Ahora predije el fin de este mundo tal como hoy lo conocemos, y así también sucederá. De manera que aprovecha hoy la oportunidad que Dios extiende. Dios quiere perdonarte 70 veces 7, pero tú debes aprovechar esa oportunidad, porque llegará un día cuando ese tiempo también terminará. Ahora es el tiempo de perdón, ahora es el tiempo de oportunidad. Tú puedes ir a Dios y cambiar tu vida. Millones de personas así lo han hecho. Y esto son muy buenas noticias. Hasta el próximo programa. Profecías cumplidas, y podemos ver en la historia su cumplimiento, con lo cual es una auténtica evidencia de la inspiración de la Biblia, verdaderas razones para creer. Y la profecía se llama las 70 semanas, y está escrita en Daniel capítulo 9, 24 al 27. ¿Qué son estas 70 semanas? Bien, 70 semanas por 7 días, dan un total de 490 días. La historia es la siguiente. El profeta Daniel está entristecido porque su nación, Israel, ha dejado de existir, literalmente no existe. ¿Puedes imaginarte por un momento que tu país deja de existir? Esa era la verdadera situación. Y Daniel está triste porque piensa, si no existe Israel, ¿cómo va a nacer el Salvador? Si no existe Jerusalén, si no existe templo, ¿cómo va a nacer el Mesías? ¿Cómo es que la salvación de la humanidad se podrá hacer? En respuesta a esa oración de Daniel capítulo 9, un ángel viene y le da una visión especial. En esa visión se le dice, sabe y entiende, he venido para darte sabiduría. Y se le dan las 70 semanas, esa profecía especial que vamos a estudiar precisamente en este programa. Y en esa profecía Dios le dice que hay una segunda oportunidad. Tranquilo, Daniel, Israel tendrá una segunda oportunidad. Aunque parezca increíble, aunque los muros estén destruidos y la nación ya no exista, se va a reconstruir. Israel volverá a ser una nación que va a estar en vigor por 490 años, 70 semanas. Lee King, uno de los afortunados novios, dice, escogimos esta fecha porque son días afortunados y queremos ser afortunados. Así se obtuvo el récord de bodas multitudinarias, el 9 del 9 de 1999, Día de la Fortuna por excelencia en China, con una boda multitudinaria de más de 300.000 chinos. Impresionante, ¿verdad? Bueno, todo sea por el amor, ¿verdad? Lo importante de la numerología es si tiene alguna relevancia para nuestra vida. Puede ser que algunos números no tengan relevancia porque esté basado simplemente en la superstición. Sin embargo, otros números van a ser relevantes para nuestra vida. Hoy veremos algo de la belleza de los números en la profecía bíblica. Números que van a ser relevantes en la historia de la humanidad. China celebra el Día del Amor Eterno.
¿Y qué mejor forma de celebrarlo que con una boda multitudinaria, verdad? Así es, centenares de miles de chinos contraen hoy matrimonio en el día de celebración del amor eterno. Los chinos aman la numerología, les gustan las combinaciones de números. Les gusta casarse el 3 del 3 o el 5 del mes 5, ¿verdad? Especialmente el 8 del 8 y el 9 del 9, ya que son números asociados a la fortuna, el amor y la longevidad. Así, de años, 490 días de años, según el tradicional cómputo para la profecía judía. De manera que Israel tenía una segunda oportunidad, 490 años determinados para Israel. Muchos detalles interesantes veremos en esta profecía, así es que no se lo pierdan, porque son verdaderas razones para creer. El itinerario está bien programado y los tiempos están establecidos. Con precisión llega el tren a su hora y así el tren llega puntualmente a su estación, según el programa previsto. Así también en la profecía bíblica. Las profecías bíblicas señalan tiempos concretos que la historia se encarga de cumplir con toda precisión.